Oh Señor, tú eres santo, santo, santo. 3 veces o 3 millones de veces no agotan lo que es tu carácter de santidad. Nosotros, metidos en esta condición de pecado, no podemos ni siquiera tener idea, Padre, pero te adoramos, te alabamos, porque podemos tener acceso a ti a través del camino de justicia que Cristo abrió para nosotros en la cruz. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Recibe nuestra alabanza como un pequeño tributo, un pequeño reconocimiento de que en verdad tú eres santo, santo, santo. Señor, también oramos porque tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, en nuestra voluntad para salir y practicar lo que oímos. Son cosas que traemos a ti en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Muchas universidades, equipos de deporte, religiones y hasta las maras, o sea, las pandillas, tienen un rito de iniciación, es decir, una puerta de entrada para pertenecer a. Las maras obligan a los que van a ser parte de ellas, las pandillas, que los miembros se pongan o se hagan tatuajes, que cometan asesinatos, les dan sus palizas también. Según estaba leyendo, los hacen participar en secuestros, en chantajes y en otras clases de delitos para que formen parte. Yo creo que en el ejército también, ¿verdad, Mario? En el ejército también un rito de iniciación, más o menos. Sí, yo fui parte del ejército en Guatemala. No se me nota, ¿verdad? Porque no fui, solo fui a la oficina donde enrolan a los jóvenes y les dije, para que no me anden corriendo, yo me vengo a presentar. Me tomaron la foto y me dieron mi carnet. Hasta la fecha sigo esperando que me llamen y no me llaman. Pero ellos tienen su rito de iniciación. Así que también el bautismo es, de cierto modo, un rito de iniciación en la fe, en el caminar con Cristo. Y el bautismo no es algo que nosotros nos hemos inventado como iglesia. La religión no lo inventó. El bautismo cristiano es un rito que el Señor Jesús estableció. Y las maras usan este rito de iniciación para medir el nivel de lealtad de los que van a entrar, el nivel de valor que tienen, el nivel de coraje, de compromiso. En cierta manera también el bautismo, en cierta manera también refleja el nivel de compromiso que tú tengas con Cristo. Cuando te decides a bautizarte, a exhibir tu fe, estás diciendo que tú le perteneces a alguien y que vas a vivir y servir a ese alguien que murió por ti. Yo quiero aprovechar en esta mañana para que hablemos un poquito de estos temas que son tan básicos, tan el ABC de la vida cristiana, diría yo el kindergarten. La doctrina del bautismo es una de las doctrinas básicas, pero aún así quisiera que nos metiéramos un poco a platicar sobre la importancia del bautismo por agua. Tenemos que comenzar por donde todo debe comenzar, definiendo qué es el bautismo en agua. Bueno, no quiero decir nada que no sea lo que en realidad significa. Tampoco quiero fanfarronear del idioma griego y todas esas cosas, pero viene de un vocablo griego, de todas maneras.
Y el vocablo es parecido al nuestro, el vocablo es bautizo. El vocablo bautizo significa hundir a alguien, sumergirlo, sepultarlo, teñirlo. Por eso el bautismo por aspersión, que por muchos años se practicó en nuestros lugares allá en Latinoamérica, es un bautismo que no es compatible con la enseñanza bíblica en el sentido del significado del bautismo. Ya por definición, el término bautismo significa hundir, sumergir, sepultar, teñir. Y este bautismo es el bautismo bíblico. Es un bautismo que el Señor ordenó que nosotros como creyentes practicáramos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje, mis hermanos, empieza diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Palabras de Jesús. Un Jesús resucitado, un Jesús que ha demostrado sus credenciales como Hijo de Dios. Resucitó y eso es suficiente. Resucitó y eso lo acredita a Él como Hijo de Dios. Otras credenciales pueden mencionarse como las profecías cumplidas en Él, como la vida cambiada, la vida suya y la vida mía que cambia, no por creer en Buda, Confucio u otro líder religioso, sino por creer en el poderoso nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Millones de personas han cambiado sus vidas debido a su fe puesta en el Señor Jesucristo. Es una credencial de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, porque solo Dios puede cambiar al hombre de adentro para afuera. El hombre puede cambiar así externamente. Podemos como fingir que cambiamos, podemos hacer imitaciones de cambio, pero el cambio auténtico, el cambio verdadero viene de adentro. Por eso Jesús, el Rey, aquí, en este Evangelio del Reino, capítulo 28 de Mateo, nos dice que en base a su autoridad que le es dada al Señor en el cielo y en la tierra, vayan, dice Él, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una orden, porque viene del Rey. Una orden que puede ser desafiada, por supuesto que sí, porque el Señor no nos creó como robots, pero es una orden al fin y al cabo que viene del corazón de Jesús. Y Él espera que todos aquellos que son verdaderamente, auténticamente creyentes en Él, tomen sus palabras en serio. No solamente esta palabra respecto al bautismo, sino otras palabras que moldean nuestra manera de vivir, que definen nuestro perfil ético en la sociedad, que nos hacen ser sal de la tierra, luz del mundo. Esta palabra viene del corazón del Rey, Jesús, el Hijo de Dios. Pero no solamente es Él como los reyes terrenales que dicen y no hacen, que envían y no van. Este Rey, Jesús, es un Rey que nos dejó el ejemplo en todo. Cuando Él nos dice que seamos mansos y humildes, es porque Él fue manso y humilde de corazón. Y cuando Él dice bautícense, es porque Él se bautizó también. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, tenemos el ejemplo de Jesús bautizándose. En el versículo 13 arranca la descripción de este acto tan importante. Juan el Bautista, el primo de Jesús, está bautizando en la región de Galilea, y entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?
Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es interesante cómo cuando Juan, su primo, está a la par de Jesús y escucha este requerimiento de Jesús, esta petición de Jesús, Juan de inmediato se considera el hombre más inapropiado para eso. Él estaba bautizando a pecadores, Juan. Estaba bautizando a soldados, a publicanos. Estaba bautizando a todos estos que quieren cambiar por la vía del arrepentimiento. Pero ahora viene un hombre que no es cualquier hombre. Viene Jesús, el Hijo de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Yo quisiera que ustedes se metieran conmigo en esto, en la imaginación, imaginarse esta escena en el río Jordán, cuando Jesús convence a Juan y le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan se somete, porque es el rey, y Juan lo sabe. Juan sabe que es el Hijo de Dios. Él ha estado preparando su camino para que Jesús viniera y abriera espacio en el corazón de sus oyentes. Y por eso Juan no dice nada más. Juan no protesta nada más. No argumenta, no discute. Y es que, hermanos, con el Señor Jesús no se debe discutir. Él lo dice y es todo. Nosotros nos hacemos, como dicen por ahí, brincones, ¿verdad? O sea, que como que queremos sacarle la vuelta al asunto. Como esta esposa que estaba hasta aquí de su esposo. Porque hay esposos que tienen a sus esposas hasta aquí. Y no es tanto ella, sino que él, con su manera de ser o no ser, hace que la esposa vaya alejándose continuamente, afectivamente de él, hasta que llega a haber un amor inexistente. Pues esta esposa, el pastor trataba de convencerla de que siguiera con su esposo. Y le dice que ame a su esposo. La Biblia dice que hay que amar a su esposo. Y se le queda viendo la esposa al pastor y dice: no lo puedo amar como esposo. Entonces ámelo como un amigo. Dijo: a los amigos se aman. La palabra de Dios dice que hay que amar a los amigos. Y se le queda viendo al pastor y dice: no lo puedo amar como un amigo. Entonces ámelo como un enemigo. La palabra dice: ama a tu enemigo. Y dice la esposa: ¿no tiene otro texto por ahí? Lo que ella trataba era de evadir lo que desde el principio era claro para ella. Estamos acostumbrados a discutir con la palabra, pero Juan nos deja un modelo humano de obediencia, de entrega. Tú lo dices, yo lo hago. ¿Sabe qué? Cuando lo hacemos así, ganamos nosotros, porque en la obediencia hay gran recompensa. Aquí está Juan entonces, y Jesús, después que fue bautizado, dice el versículo 16, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y note esto: y hubo una voz de los cielos, escuche, que decía: este es mi Hijo amado. Qué hermoso la voz del cielo, del Padre hablando, acreditando a su Hijo. Este que se está bautizando no es otro hombre, no es un religioso. Este es mi Hijo, este es mi Hijo amado. Note cómo termina: en quien tengo complacencia. Qué hermoso cuando el Padre pone su sello de aprobación en el Hijo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más evidencia no podemos presentar de que el que se está bautizando es auténticamente no el hijo de María y de José, sino el Hijo de Dios. Entonces, con su ejemplo, el Señor Jesús nos deja este hermoso modelo de obediencia. Él no necesitaba bautizarse, porque el bautismo que estaba predicando Juan es el bautismo del arrepentimiento. ¿De qué se podía arrepentir Jesús? Si Jesús
No digo 100%, 1000%, millones de veces por ciento, perfecto, santo y puro. Pero el Señor lo hace como una manera de identificarse con usted y conmigo, porque Él se hizo pecado sin ser pecador. Se le atribuyó pecado, aunque nunca pecó ni hubo engaño en su boca. Entonces el bautismo es un paso de obediencia. Después de recibir a Cristo Jesús, mis hermanos, como nuestro Señor y Salvador. Esta es una cosa importante. No nos bautizamos para ser salvos. Nos bautizamos porque ya somos salvos. Tampoco nos bautizamos para ser santos. Algunos hablan de que dejé mis pecados ahí. Pues si los dejase ahí, yo no quiero meterme otra vez ahí. Está contaminada esa agua. Si fuera así, yo dejé esa agua contaminada de mis propios pecados. El agua no tiene poderes de limpieza moral para ninguno. El agua no limpia los pecados de ninguna manera. El agua representa que ya somos salvos y por eso nosotros nos bautizamos. Con los muchachos en la clase de membresía, la última que tuvimos hoy, establecimos la diferencia entre vivir moralmente y vivir santamente. Vivir moralmente cualquier persona lo puede hacer por esfuerzo propio. Usted conoce muchos hombres y mujeres que son moralmente impecables y ni siquiera se parquean ahí en el parqueo de ríos, no. Ni siquiera conocen un himno de los que cantamos aquí, ni siquiera han tocado una Biblia, pero son moralmente impecables. Pero hay una gran diferencia entre ser moralmente santo, entre vivir una vida moralmente impecable y vivir una vida santa. Es una gran diferencia. Y la diferencia está en la fuerza con la que la persona moral vive, que es su esfuerzo propio, y la fuerza que nos hace a nosotros vivir santamente. La fuerza no es el esfuerzo propio. Por eso si estás luchando con una costumbre, mi hermano, con un hábito, con una obsesión, ya, para de luchar. Tienes que venir al pie de la cruz de Cristo, donde está el poder en la persona que murió en esa cruz. Y Él te dará el poder para que de adentro hacia afuera cambies y no tengas que esforzarte para poder vivir o dejar atrás un pecado, un hábito, un delito que hayas cometido. Entonces, vivir santamente es una cosa y vivir moralmente es otra. La persona que vive moralmente vive para que digan que él es una persona honorable. Y está bien, necesitamos más personas de esas en nuestra sociedad. Pero el creyente es un creyente que al vivir santamente lo hace motivado y empoderado por el Espíritu Santo. Y lo hace para gloria de Dios. Por eso cuando te alaben alguna virtud moral que tengas, dale la gloria al Señor. No es igual vivir santamente que vivir moralmente. El pasaje claramente nos deja aquí esta aclaración. La motivación por la que nosotros vivimos santamente es el amor a Dios. Lo amamos y por eso recordamos lo que el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos.
La siguiente pregunta en esta tarde es: ¿qué significa el bautismo en agua? Voy a invitarles para que vayan conmigo a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué significa el bautismo en agua? Aquí tienen ustedes en Romanos 6 una cápsula de lo que significa el bautismo en agua. Dice el versículo 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. En estos dos versículos tenemos la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que representa el bautismo en agua? La persona viene al agua y esa persona es sumergida. La persona es sepultada, como el término bautizo, sepultada en el agua. Esa persona entonces, al sacarla, simboliza la resurrección de Jesús. De modo que esta persona viene con su bautismo a representar la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el bautismo en agua. ¿Quiénes deben bautizarse? Es la última pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Quiénes deben bautizarse? Voy a permitir que el relato bíblico nos conteste esta pregunta en Hechos capítulo 8, versículos 36 en adelante. Hechos capítulo 8. Aquí tenemos a un miembro de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, llamado Felipe. Este no es Felipe el apóstol de Jesús, es otro Felipe. Este es el Felipe de Hechos 6, que fue electo para servir las mesas. Pero también él era un hombre con amor por los demás y compartía el evangelio con los demás. Y dice la palabra del Señor que aparte de eso, Felipe era un hombre abierto, étnicamente abierto a entrar en contacto con personas de todos los grupos étnicos. A propósito, no debemos decir de todas las razas, porque no hay muchas razas en el mundo, una sola raza. Es lo que dice Hechos capítulo 17, que Dios hizo a los hombres de una sola raza. Habemos una variedad de grupos étnicos, así como se oye, grupos que tenemos diversidad de costumbres en la cultura que tenemos, de idioma, incluso de dialecto, pero todos somos de una sola raza, la raza humana. ¿Están aquí? La raza humana. Entonces, en este pasaje tenemos a Felipe, un hombre abierto a tratar con personas de diferentes grupos étnicos. Y estando Felipe en eso, un ángel del Señor, versículo 26, le habló y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Otra vez vemos, los auténticos cristianos obedecen al Señor. Los cristianos que verdaderamente han tenido un encuentro con Cristo no cuestionan la voz del Señor. El pasaje aquí claramente deja establecido: el Espíritu habló, Felipe obedeció. Y él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, etíope del área de Etiopía, un hombre de color, eunuco. La palabra eunuco es una palabra que significa un hombre sexualmente mutilado para trabajar en las cortes de los gobiernos de antes. Esa es una costumbre que no estoy seguro si todavía la hacen en algunos lugares, pero en el tiempo, en
la historia bíblica abundan los eunucos, que eran contratados para trabajar en los palacios, donde los reyes tenían a su esposa o sus esposas y no querían que los eunucos se metieran con ellas. Entonces los castraban, por decirlo de esa manera. Este es un eunuco, alguien que sexualmente no puede tener relaciones sexuales debido a que ha sido castrado. Pues este hombre era un hombre importante, un hombre etíope, eunuco, un hombre oficial, funcionario, político de Cándace. Cándace era la reina de los etíopes en ese tiempo, y este hombre, el etíope, estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Ahora una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Alguna vez ustedes han estado al lado de alguien en la clínica, en el trabajo, en el vecindario, y el Espíritu les dice, los empuja suavemente para que se acerquen y hablen con esa persona? ¿Sí? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Sí, varios de ustedes. Cuando el Espíritu desde adentro te induce y te dice, háblale. Pero no que le hables del Partido Demócrata o el Republicano. Háblale de lo que tienes adentro. Háblale de Cristo. Cuando alguien está, por ejemplo, en el trabajo, o alguien que es conocido tuyo, está en la escuela, en la universidad, y tiene una crisis y está en una conmoción emocional fuerte, está llorando, el Espíritu te toca para que te acerques. No solo para que le des los Kleenex a esa persona, sino para que también le compartas una palabra de esperanza, de consuelo, de fortaleza a esa persona. ¿Han pasado por esa parte ustedes, hermanos? Sí, es tan lindo cuando uno obedece, pero cuando uno no obedece, después se queda como entristecido internamente. ¿Les ha pasado también eso a ustedes? Entonces estamos en el mismo barco. Yo tengo que hacer una confesión bien fuerte, y ya ustedes saben, ahora que me estoy yendo, estoy confesando mis pecados. Pero en cierta ocasión supe de alguien que estaba enfermo en el hospital, y por supuesto nadie me pidió que fuera, pero el Espíritu me dijo internamente que fuera para hablar con él. Un hombre que yo conocía, un hombre que no era cristiano, y el Espíritu me dijo, ve y le hablas. Y yo dije, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer para ti, Señor, así que estoy ocupado, y no fui. Pero el Señor seguía insistiendo, hasta que finalmente fui, pero decidí quedarme con un amigo que en la ciudad, es decir, fui, lo visité y dije, después voy a buscar al hospital. Al fin y al cabo yo puedo entrar, como pastor puedo entrar en cualquier momento. Y cuando entré me dijo la enfermera, hace 30 minutos que el paciente falleció. Yo no quiero que estén en mi lugar. Eso fue terriblemente triste para mí. En mi espíritu hubo una tristeza enorme, un sentido de culpa, y me fui a la casa y me tiré a orarle al Señor y decirle, por favor, Señor, perdóname, porque tú me abriste la puerta para salvación a esa persona. Yo no digo que se fue sin Cristo, yo no sé, pero para mí era la oportunidad. Lo mismo pasó, y ahora al revés de la moneda, lo mismo pasó con un vecino de 90 y pico de años, con quien conversábamos mucho. Él tenía mucho tiempo libre y siempre me llamaba para que fuera a hablar con él. Y yo le hablaba de Cristo. Y me dijo, sí, yo respeto, tú eres un preacher y tienes que decir lo que predicas, pero yo no estoy listo para eso. En cierta ocasión, pasados los años, su hija vino y me dijo, llegó a la puerta de la casa, César, mi papá está en el hospital. Digo, solo te aviso. Y dije, pues solo te aviso. Y empezó a sentir en mí ese impulso de ir y hablar con él.
Entonces empecé a poner excusas, hermanos. ¿Les ha pasado a ustedes? Es porque si no les ha pasado, me voy por esa puerta, porque estoy en medio de santos, escogidos, puros, arcángeles, serafines. Pero si les ha pasado, yo también estoy entre pecadores como ustedes. ¿Les ha pasado o no? Sí, nos ha pasado. Empezamos a poner excusas para no hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Y entonces dije, no, yo voy a ir más tarde. Y efectivamente fui. Y cuando yo llegué, lo noté que estaba durmiendo y dije, necesita descansar. Necesita descansar. Lo voy a dejar descansar. Y me fui a la casa. Y llegando a la casa no estaba tranquilo, hermanos. No estaba tranquilo. Eran las 9 de la mañana y entonces di la vuelta otra vez y regresé y lo encontré otra vez durmiendo. Y dije, no, ahora sí te despierto. Y entonces le puse la mano en el hombro y lo empecé a apretar. Esos apretoncitos de quiropráctico, ¿verdad? que se dan. Y entonces él abrió sus ojos y me dice, neighbor. Y entonces le dije, ¿sabes a qué vine? A recordarte lo que te he dicho, que Cristo te ama, que murió por ti en la cruz y que necesitas arrepentirte de tu pecado. ¿Sabes que no tienes seguro salir de esta cama? Le dije. Dijo, sí, yo sé. Él era un hombre militar y él hablaba las cosas bien, bien claritas. Y entonces le dije, ¿quieres arrepentirte de tus pecados? Él se llamaba Harold. Harold, ¿quieres arrepentirte de tus pecados? Y se me quedó viendo así y me dijo, sí, quiero, dame la mano. Y me dio la mano y le dije, ora y arrepiéntete de tus pecados. Ayúdame, me dice, ayúdame. Él no, le dije, yo no he pecado. Tú, ora. Teníamos tanta confianza con él, ¿verdad? Y ora tú, ora como te salga, Harold, por favor, pero ora. Yo tenía urgencia que se entregara a Cristo, porque dije, si no me va a pasar lo que me pasó allá en la otra ocasión. Yo no quiero presentarme en el cielo y que haya un espacio vacío en el libro de la vida y diga, mira, este fue el que yo te presenté y tú no fuiste. Entonces, eso fue como a las 10 de la mañana que guié al Señor, que guié a Harold, al Señor Jesús, y él murió como a las 2 de la tarde ese mismo día. Su hija llegó a la casa de nuevo, toca la puerta y dice, preacher, mi papá se fue, pero dejó dicho que tú hagas su funeral. Y dije, ¿yo? Y otra vez, en mi vida no he hecho funerales en inglés. Hace varios años, ahora sí yo sé muy bien el inglés. No hay que mentir en la casa del Señor. Sé más o menos, pero la palabra del que se va es palabra que tiene que cumplirse. Y dije, sí, yo voy a ir. Y fuimos al funeral allá en Kansas. Y dije, ¿cómo hago, Dios mío? ¿Cómo hago? Tenía pasajes bíblicos, tenía esto y tenía aquello. Y dije, ¿cómo hago? Pues allá habían unos vecinos americanos. Y dije, pues me va a leer el Padre Nuestro y el Salmo 23. Y a saber qué hacían ellos en su tiempo libre, pero ustedes lo van a hacer y si no quieren oír, que les entre por los ojos la palabra. Y ellos me ayudaron, hicimos entre todos el acto del funeral ahí en el cementerio y fue interesante como todo el mundo escuchando la palabra del Señor. Y lo que dijimos bien claro es que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y le dije que Harold días antes se había entregado a Cristo y que ahora él estaba donde Dios ha dicho que están los que creen en Él. Y le dije que si no recibían a Cristo Jesús, ellos no podían ver otra vez a Harold. Así que les dejé el mensaje ahí. Pero hermanos, qué hermoso es obedecer, ¿no es cierto? Cuando el Señor nos dice, hagámoslo. Aquí Felipe, el Señor le dijo, acércate, Felipe, y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó, por supuesto, versículo 30, y oyó que el eunuco, este hombre etíope, hablaba, o más bien leía al profeta Isaías. Y le hace una pregunta, ¿pero entiende lo que lees?
Y entonces el eunuco le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y entonces ya da el relato de lo que él leía. Y el versículo 34 dice que el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Escuche, le anunció el evangelio de Jesús. No le habló de la sinagoga, no le habló del templo en Jerusalén, le habló de Jesús, del evangelio de Jesús. Es lo que he dicho aquí hasta el cansancio. Hablemos de Cristo, no hablemos de la iglesia, no hablemos de la iglesia, hablemos de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, de lo que Él hizo en la cruz, de sus milagros, de su resurrección, y de que Él tiene un corazón abierto para recibir y darle salvación a todo aquel que cree. Hablemos de Cristo. Y aquí entonces, abriendo su boca, Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Note, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Imagínense, un creyente auténtico, su encuentro con Cristo lo hace ver realmente su condición, y ahora él está listo para dar ese paso, para exhibir su fe en Cristo Jesús. Por eso dice aquí: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice el versículo 38: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y termina diciendo el pasaje 39: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hay gozo en la obediencia, hermanos. Hay gozo en la obediencia. En este tema y en otros. Hay gozo y hay conciencias tranquilas y hay espíritus apacibles cuando uno está en el camino del Señor. No tienes que ser perfecto, pero sí alíneate con lo que el Señor dice. Alíneate con lo que el Señor dice en su palabra. Trata de hacer, te puedes caer en el intento, pero levántate y sigue obedeciendo lo que el Señor te pide que hagas, porque es mejor la obediencia para el Señor. Bueno, aquí entonces tenemos muchas lecciones que aprender. Sin embargo, ya contestamos la pregunta: ¿quiénes deben bautizarse? Los que verdaderamente creen que Cristo es el Hijo de Dios. Y estamos hablando del Cristo de la Biblia, el Cristo del cielo, el Cristo que vino del cielo y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y que murió en la cruz y resucitó. De Él estamos hablando. No estamos hablando del Cristo de la religión. Ese Cristo que mueve más a compasión que a adoración. No estamos hablando de eso. El hombre ha dañado la imagen de Cristo. Pero el Cristo de la Biblia, el Cristo real, el Cristo que está en tu corazón y en el mío, de ese Cristo estamos hablando. Y la obediencia a ese Cristo es lo que estamos diciendo en este momento, mis hermanos. Bien, terminemos aquí entonces. El bautismo es el primer paso para mostrar nuestra obediencia al señorío de Jesús. Y el bautismo es para los que han creído de corazón en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, así como lo hizo el hombre allá con Felipe. Ahora terminemos con esto. ¿Y qué si me niego a bautizarme? Como dicen en inglés, no problem. No problem. Oh, no problem, por supuesto que no. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Un bautismo más, un bautismo menos, no, para Él igual. Los que necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento somos nosotros aquí en la tierra. Perdonen que el domingo les esté pinchando el globito que a veces hasta nos jactamos de lo que no hacemos. Pero hermanos, Dios sigue estando en el cielo.
Dios sigue siendo poderoso, amoroso, compasivo, lleno de gracia y de bondad. Los que ganamos o perdemos somos nosotros. Por eso es conveniente apegarnos a la línea de obediencia a lo que el Señor dice. ¿Y qué si me niego a bautizarme? Pues es un acto de desobediencia, de desprecio y desafío a la orden del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, yo solo le digo lo que el Señor dice. En Lucas 6:46 el Señor se voltea y le dice a los que le siguen: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Es un reproche fuerte, cara a cara. Él les dice: ¿por qué me llaman? No conviene que lo hagan, no es justo que lo hagan, porque ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Y esto aplica a cualquier mandamiento del Señor. Ojalá esto no sea un reproche para mí. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Pero tómelo para usted también. ¿Y qué si me niego a bautizarme? Bueno, es un acto de pecado contra Dios. ¿Cómo lo sé? Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así como es de simple como lo oye. Así que si hay aquí personas que no se han bautizado, yo voy a estar aquí al frente al terminar el culto. Acérquese. Es que me da pena, pastor. Mire, ya, cálmese. Yo no voy a reprocharle, no le voy a decir nada. Usted me dice: pastor, yo quiero, ¿cuándo va a haber más bautismos? Déjeme decirle que yo me animo a meterme otra vez ahí. Y lo bautizo hoy mismo. Algunos están viendo así con cara de turco, ¿eh? No, pastor, no creo que lo haga. Sí lo hago. Sí lo hago. ¿El agua todavía está ahí? Si hace frío, pues es tu problema, pero lo hago. Porque para mí es un gozo cuando veo las personas con quienes yo trabajo que le obedezcan al Señor. Ustedes no se imaginan el gozo de un pastor cuando ve que su gente le obedece al Señor. No a lo que yo digo, no, eso olvídelo. Si algo yo dije a nivel personal, olvídelo. Pero si algo yo digo en el nombre del Señor, más vale que lo tome en cuenta, porque a Él le va a dar cuenta, no a mí en aquel día. Así que, mis hermanos, los que tienen hijos también, hijos que ya están en edad, que ya entienden la fe, que ya procesan la fe, hablen con ellos sobre esto también. Hablen con ellos sobre eso. Y motívenlos a obedecer al Señor. No oblíguenlos. No. La fe no es obligada. Una de las cosas que mis hijas al crecer, cuando se hicieron adultas, me dijeron, papi me dijo: usted cometió algunos errores, pero uno que no cometió, dijo, por lo menos uno. Dijo, uno que no cometió fue abrirnos la boca, así como lo ve, abriendo la boca y meternos la fe adentro a la fuerza. La fe no es así, mis hermanos. La fe se vive. Tú la vives, tus hijos se contagian. Es como si tienes COVID. Perdonen que les amargue su domingo, ¿eh? Si tienes COVID, posiblemente vas a contagiar. Estos días que mi esposa estuvo enferma, no te he pedido permiso para decirlo, ¿verdad? Pero estuve a punto de quedarme viudo, hermanos. No tanto como eso. Pero fuimos a la clínica porque un esposo que ama a su esposa tiene que ver que ella tenga cuidados médicos también. Pastor, ese no es el tema, no me importa. A esta edad me puedo cruzar para allá y regresar para acá. Así que fuimos a la clínica y la primera cosa que hicieron: ¿le importa si le hacemos un test del COVID? Por supuesto que no, hágaselo. Yo sabía que si le tenía COVID, yo también podría ser que lo tenga. Gracias a Dios no tuvo COVID ni tuvo flu. No sé qué es lo que tiene. Todavía anda por ahí que no se compone.
Pero así es la fe. La fe es contagiosa de ti, padre, de ti, madre, para tus hijos. Que ellos se contagien de tu fe. Que la vean. No solo que la oigan, que la vean. No me hagan caras porque voy a seguir. Es que yo siento cuando me están haciendo caras atrás. Bueno, es todo, hermanos. Dios les bendiga.